Está con nosotros nuestro compañero reportero Darren García, porque él trae una investigación que tiene que ver sobre el desarrollo de tecnología que se está realizando desde CONACYT. Muy buenos días, Darren, ¿cómo Hola estás? Aníbal, buenos días, muy bien, gracias, saludos para la auditoría. Sí, vamos a hablar sobre estos desarrollos tecnológicos en el CONACYT, los cuales se presentaron en esta semana en la instalación central, en el edificio central, por parte del Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial, CIDESI, el cual presentó el prototipo de Ejecatl 4T, que es este ventilador, del cual ya su versión 1 se dio a conocer en 2020, ya en julio de 2020, cuando por urgencias de la misma pandemia de la COVID-19 se instó a que se elaboraran ventiladores de marca mexicana y con proveeduría mexicana, en los cuales fueron en un principio el Hecatl 4T versión 1.0 y el GATSI por parte de una empresa privada. Sin embargo, esta vez se presentó el prototipo del Hecatl 4T 2.0, que es esta versión mejorada de la primera, el cual tiene como principal que pues se está automatizando estas partes, se está haciendo más ligero, se está haciendo más de forma más tecnológica, ya que la primera versión era más manual. También por la urgencia, nos comentaban los ingenieros y doctores que presentaron este aparato que la primera versión se desarrolló en 8 meses, con la cual pues fue, como ya lo había comentado, parte de la urgencia en ese momento. Sin embargo, ahora se está tomando con un poco más de calma y se está tratando de cumplir con todos estos procesos y tiempos que son necesarios para una tecnología de este calibre y para que se pueda también ser avalado por COFEPRIS, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. Y en este sentido, pues se pretende de que en un lapso entre medio año y año y medio se pueda cumplir con estos procesos para quizá empezar un poco con la fabricación a baja y gran escala. Que, bueno, es importante este tipo de aspectos, Darren, porque justamente durante la pandemia, y eso, pues nuestra audiencia lo debe de recordar, hubo un conflicto internacional a nivel de el acaparamiento de los ventiladores. Recuerdo que en 2020 muchos países prohibieron incluso que se vendieran ventiladores porque no había la cantidad de ventiladores necesarios para atender a toda la gente que tenía esta infección por el COVID-19. Y bueno, este tipo de desarrollos que está haciendo CONACYT con el ventilador Ejecatl, que recupera este nombre de un dios prehispánico que tiene que ver con el viento. Hay incluso un municipio que lleva también su nombre, que es Ecatepec. Le mandamos un saludo a la gente que nos escucha desde allá. Es relevante por este tipo de aspectos, ¿no? Es dejar justamente de depender del extranjero y empezar a crear este tipo de tecnologías que implica también el desarrollo de ciencia y tecnología, que eso es lo que se había dejado a las empresas privadas en los sexenios anteriores y ahora se está recuperando por la vía del Estado. Darren, ¿qué más te comentaron respecto a esto? Sí, bueno, es importante señalar, justo como lo mencionas, que es como se busca dar un paso más hacia la soberanía tecnológica respecto a otros países, ya que como bien lo mencionas anteriormente, pues se compraba todos los insumos o todos los proyectos, y México se atrasó mucho en esta parte tecnológica. Y bueno, también como lo mencionas, es bueno señalar esta parte que en julio del 2020 se anunció esta intromisión por parte de Gatsi y de Hecatl 4T, en el cual en ambos se pretendía y se desarrollaron con lotes de 500 unidades cada uno, con una inversión de 259 millones 891 mil pesos, ¿no? En ese entonces fue lo que dijeron que era la inversión, y pues ahora, como bien lo comentamos, pues se pretende que esto tenga un desarrollo mayor y que cada vez se acerque más a las tecnologías y no haya un atraso. Por eso es que se va ahora con los tiempos adecuados, con un poco más de calma, sin la urgencia pandémica, para tener tecnología cada vez más cercana a otros países. Y el doctor Noé Amir Rodríguez, que es el director en Ingeniería Eléctrica y Electrónica de este CIDESI, nos
nos da una explicación detallada de cómo funciona este Ejecatel 4T 2.0 y también nos mencionan cómo funcionaba el primero. Llevamos en 8 meses el desarrollo del proyecto, más después la instalación y puesta a punto, además de la capacitación en hospitales para el uso de este equipo, que bueno, pues es un equipo para hacer ventilación invasiva de cuidados intensivos y que bueno, pues permite la recuperación de un paciente con una patología severa respiratoria. Este ventilador es disruptivo y es único en el mundo porque cuenta con un sistema de insuflación basado en una bolsa autoinflable. Esto rompió paradigmas en el mundo porque pues, se había intentado realizar en otras partes, pero con enfoques de control distintos, diferentes al que nosotros utilizamos. Con la compresión controlada mediante algoritmos de control especializados, podemos lograr las formas de onda típicas de la ventilación mecánica en 7 modos ventilatorios distintos, que permiten llevar a un paciente desde sus etapas más críticas hasta etapas ya de recuperación o destete, como se llama en el argot médico. Y bueno, pues durante este proceso el ventilador tiene diferentes tipos de configuraciones. Es un equipo que se encuentra fabricado actualmente en 500 unidades, se entregaron a Cuba 150 equipos y bueno, pues están repartidos los demás en el país. E incluso en las pruebas que se realizaron se compararon con otros ventiladores y hubo similitud, homologación en el funcionamiento del equipo en cuanto a cualquier mejora o traumatismo que pueda tener el pulmón de un ser vivo. Tuvimos que inventar un circuito paciente propio que evitara la reinhalación de dióxido de carbono al paciente y llegamos a un circuito pues peculiar que basa la medición de la respiración en un sensor de presión diferencial para tener las variables de flujo y presión y además pues bueno, este circuito fue utilizado durante la pandemia. Tuvo este ventilador, bueno, pues al ser un desarrollo muy rápido, hubo cosas que se podían cambiar, mejorar, y por eso fuimos a la versión 2 de este equipo. Vamos a romper ese paradigma de pensar que no se podía hacer la ventilación con una bolsa autoinflable. Los resultados de los estudios preclínicos nos mostraron que tenemos comportamiento equiparable con un ventilador comercial, pero la asimilación de la tecnología, que es algo que tenemos que tomar en cuenta, nos lleva a esta segunda versión. ¿Por qué me refiero a la asimilación de la tecnología? Dado que eran situaciones de pandemia, pues algunas variables o parámetros se tenían que ajustar de manera muy manual en alguna parte del ventilador. Hoy, con esta versión 2.0, la realidad es que todo se puede controlar desde la pantalla como lo hace un ventilador comercial actual. Ya todo lo que es la parte del circuito paciente pasa a ser un circuito paciente convencional y mucho más económico porque eliminamos el sensor que iba a aproximar al paciente. Ahora es un circuito comercial convencional. Migramos de la fortaleza que teníamos en el centro, que era trabajar con metales, a plástico para estar más acorde al sector médico. También los subsistemas que mencionábamos, me voy a permitir regresarme un poco a señalarlos, como lo que es este mezclador de aire, lo que es esta válvula, y aquí abajo tenemos un UPS, como un UPS de escritorio de computadora. La realidad es que todo eso se diseña y se desarrolla internamente en el proceso de la versión 2.0 y ya está automatizado y forma parte de esta segunda versión. Que hay algo muy importante que aclarar cuando hablamos de la disruptividad. Para empezar, existía esa duda de si se podía ventilar con una bolsa autoinflable. Gracias al algoritmo de control y gracias a los resultados surge esa duda del por qué sí lo logra y por qué da esas ventajas.
Hoy este ventilador tiene lo que son todas las herramientas de lo que es la ventilación protectora de pulmón que ocupa un inhaloterapeuta, como pausa expiratoria, respiración manual, métricas para destete, pero dentro de la ventilación ya no convencional, un término muy actual es el término de la energía que se utiliza para ventilar. Dadas las bondades que tenemos en la parte elástica, es que nosotros podemos identificar un límite de capacidad volumétrica. ¿Qué quiero decir con esto? Pues puede llegar alguien que puede ser un adulto, pero la realidad es que la parte elástica de su sistema respiratorio puede verse, ya está muy comprometido. Entonces, la cantidad de aire que podemos insuflar no necesariamente es aquel que viene de una ecuación o una fórmula convencional. Realmente tenemos que tomar en cuenta esa parte elástica. Este ventilador lo considera de manera natural al aprovechar esas bondades de la bolsa autoinflable. ¿Qué más podemos tener? Se reduce significativamente el peso, lo que permite que lo puedas trasladar sin ningún problema. En la parte de atrás tenemos la posibilidad de añadir un tanque para poder también mantener la mezcla de oxígeno sin ningún problema, y eso nos permite también trasladarlo y mantener esa mezcla de oxígeno que se requiere para un paciente. Y por supuesto, este ventilador GCAD1 era una versión que solamente era para paciente totalmente sedado. Ahora este ventilador nos permite desde etapas muy tempranas con terapia de alto flujo, permite ventilación no invasiva y ventilación invasiva. Entonces, eso le da una fortaleza muy grande para poder ser utilizado en los hospitales. Adicionalmente, tiene ventilación redundante. Tiene una turbina que nos permite hacer el barrido del CO2 para los pacientes que tengan mucha complejidad en la parte pulmonar, y entra la turbina cuando es necesario para cumplir la ventilación. Entonces, lo que estamos haciendo actualmente es asegurar la repetibilidad de la manufactura de este desarrollo, que es algo que también rompe un paradigma de muchos centros públicos. Solemos alegrarnos o festejar el resolver, el ver un fenómeno, y es algo muy artesanal. La realidad es que este tipo de desarrollo debe ser manufacturable y repetible las N veces que tú quieras. Actualmente estamos trabajando en esto y gestionando para empezar las pruebas preclínicas. Muy bien. Muy relevante este tipo de desarrollos de ciencia y tecnología, porque son desarrollos justamente para salvar vidas. Yo creo que ese es uno de los aspectos relevantes de la política de ciencia y tecnología actual. Desarrollo tecnológico para salvar vidas y no para salvar empresas. Darren, ¿con qué continuamos con esta investigación que hiciste? Sí, nada más me gustaría precisar que en febrero de 2022 el CONACYT justamente hizo un comunicado en el cual informó que con Ejecatel 4T y GATSI habían sido atendidas más de 15,000 pacientes con más de 1 millón de horas de uso. Y por otra parte, también me gustaría añadir otros desarrollos tecnológicos que se están haciendo en CIDESI, los cuales, como nos comentaban, tienen diferentes etapas de maduración y todavía algunos están trabajando en laboratorio. Sin embargo, se resaltan unos usos también, como además de los ventiladores, se están trabajando en unos detectores de COVID, justamente, en los cuales también pueden detectar dengue e incluso algún tipo de plaguicidas. Otras cosas que se están haciendo son medidores y monitoreadores de glucosa, y además de otros desarrollos que ya están en una etapa más madura y que ya se podrían empezar a fabricar a baja escala. Son electrocardiógrafos inalámbricos que se llama Cardia, y otros también que son monitor de signos vitales que se llama Evexia. Así, con esto, el CONACYT avanza con sus centros en la soberanía, más que nada de tecnología en esta parte, bueno, específicamente en este rubro médico, que también hace mucha falta al sector, y así avanza también la soberanía tecnológica a nivel general. Pues muy relevante este tipo de aspectos, porque justamente cambian la política de ciencia y tecnología con lo que vimos en los sexenios anteriores. Pues muchas gracias, Darren, por este reportaje que nos presentas el día de hoy. Muchas gracias, y muchas gracias a todo el auditorio.